Hola, muy buenas, buenas tardes, noches. Un día más por aquí. Hombre, Miriam, muy buenas. Bienvenida de nuevo por aquí. ¿Qué tal andamos? ¿Qué tal estás? Y ya viene el veranito y a ver si nos... Oh, espero que sí. Mucho tardar en un par de mesecitos. ¿Terminan los exámenes ya? Uf, qué liberación, ¿no? ¿Y qué tal han ido? ¿Bien? Vamos, que estás para cantar directamente. Me alegro, me alegro. Ya, a olvidarte de estudios, a olvidarte de todo y a disfrutar. ¿Qué tal la familia? ¿Bien? ¿Todos bien? Espero que sí. Por aquí, sí, a escribir. También, a ver si esta semana ya empiezo de caña de verdad. Porque al final, entre una cosa y otra, vas dejando, vas haciendo mil cosas antes de eso y no tienes. Hay que ponerse a darle duro. Pues bueno, aquí estamos un domingo más. Y hoy he traído un programa bastante especial que viene relacionado con lo que, por un lado, me ha preocupado mucho en los años que he estado analizando mundos y reseñas y todo a tope, y unido a avances y cosas que he ido haciendo en la escritura. Miriam, muchos proyectos en el aire. Bueno, oye, tener muchos proyectos siempre es bueno. Lo malo suele ser en el aire, pero bueno, hay que aterrizar. Yo también no sé cuántos proyectos tengo para empezar, pero bueno, para empezar, ya hay unos cuantos empezados. En estos momentos, dos novelas empezadas. Pero bueno, a ver si aterrizamos y le damos forma. Y justo el programa de hoy tiene mucha relación con uno de los proyectos que está en marcha. Yo le he llamado Proyecto Tinieblas, por una razón que ya se irá sabiendo a lo largo de la novela. Ya sabéis que hay muchos secretos y las tinieblas al final tienen esa parte de oscuridad y de no saber lo que hay por ahí al fondo y todo. Hola, muy buenas, Makoto. Muy buenas. Muchas gracias por estar un domingo más por aquí. Como iba diciendo, en Proyecto Tinieblas, eh, llegó un punto cuando empecé a darle forma. Tenía claro que quería hablar, pues, todo lo que suele ser lo mío, la mitología. Tenía claro que quería hablar que fuera más o menos actual. Quería crear una crítica social. Muchas cosas que quería ir haciendo. Pero cuando pensé el protagonista, en este caso la protagonista, esta profesora ciega, me enfrenté con muchos problemas. Y era que, por regla general, los personajes que conocemos en las novelas tienen los cinco sentidos. Y además los cinco sentidos normalmente bastante bien. No suele ser muy común novelas en las que sí, puede ser que sean más grises o menos grises, pero que le falte alguno de los cinco sentidos. Y eso hace que no tengas que enfrentar a ese reto de conocer el mundo a través de una persona que le falta uno de los sentidos. Además, algo que me ha preocupado mucho y últimamente cada vez más es la representación de ciertos colectivos y de todo tipo de personas en las novelas. Me he dado cuenta que este tipo de colectivos, que les falta algún sentido, la vista en este caso, pero podría ser el oído, podría ser el tacto, porque luego iremos viendo qué posibilidades hay, eh, no suelen ser muy protagonistas de las novelas. Como mucho, pues, suele haber algún secundario, pues que tiene algo así, pero normalmente los personajes principales suelen ver, suelen escuchar, suelen oír, suelen, suelen tener los cinco sentidos más o menos intactos. Entonces, dándole vueltas a eso y a la representación que quería yo dar a ese tipo de personajes, decidí que mi personaje principal iba a ser ciego. Ella iba a ser ciega
por algo que ocurría en su pasado, o sea, es una persona que es ciega, pero por un problema ocurrió. eh, y eso hace que también condicione, que luego hablaré también de eso, pero a su vez quería que la falta de visión sirviera también como parte de la historia. No es una excusa de voy a poner una persona ciega para... Oye, que está tan de moda esto de los colectivos y voy a ganar puntos en esto, de representación así, sino que tiene su razón en la historia y el porqué de la historia. Tiene que ser ciega ella. Pero, claro, no puedo contaros. A ver, Makoto, ¿qué dice? Si no crees que es por falta de conocimiento, es decir, si uno no lo vive, a lo mejor no sabe cómo plasmarlo, no quiere arriesgarse a hacer algo así. Sí, hay mucho de eso también, pero también porque cuando escribimos un personaje así es salirse por completo de, de ese círculo más donde nos sentimos más cómodos, ese círculo donde más o menos controlamos todo. Entonces, el planteártelo, como bien dices tú, el plasmarlo y que se pueda quedar mal, siempre podemos preguntar. Si algo tiene de bueno hoy en día las redes sociales, el conocer gente, es justo eso, que puedas conocer gente que pueda tener distintas discapacidades o distintas realidades diferentes a la tuya, y si tú no sabes plasmarlo y tienes dudas, puedes preguntarlo. Existen hoy en día los lectores sensibles que les puedes consultar, que puedes ver. Y al final yo hay algo que suelo pensar y que pensé mucho cuando al dar forma a esta novela, sobre todo cuando empecé a estructurar y a pensarla. Yo también tenía ese miedo, Makoto. El de. El de no representarlo bien, el de caer en muchos clichés, el de ¿por qué voy a meterme yo en este follón? Pero a su vez, me daba mucha rabia cuando pensaba, claro, pues que si yo no lo he vivido, no me quiero arriesgar a hacerlo. Digo, claro, pero yo tampoco he vivido ser un troll, o tampoco he vivido ser un elfo de las montañas maravilloso, o tampoco he vivido ser un asesino sanguinario o un policía que en sus ratos libres hace lo que sea. Yo tampoco he vivido todas esas vidas. Y no nos da tanto miedo enfrentarnos a eso y en cambio sí a lo otro. Entonces yo creo que es más eh, parte miedo a meter la pata, pero también miedo a salir del confort. Yo creo que es una cosa, un poco de los dos. A ver qué comentáis. Miriam, se me ocurren pocos protagonistas ciegos. Te diría el pozo y el péndulo. No es ciego, pero no ve. Y también tienes la bestia ciega. Que no creo que te sirva. Sí, hay muy poquitos. A ver, por ejemplo, pues si algo me gusta Literap es que tiene personajes así también. Y eh, a verlos, haylos, pero no son muchos. Hombre, maldita, muy buenas, besos enormes. Yo veo difícil describir un escenario que no se perciba con la vista, sino con el oído, el tacto y el olfato. Exacto, y ahora es lo que os hablaré mucho sobre eso. Supongo que es bueno porque te hace ser empático con gente que tiene esa condición a través de la creación de tu personaje, porque vives con él sus vivencias. Sí, exactamente. Al final, bueno, dentro de dos semanas, creo que ya lo anunció también Carla por redes y esta mañana también, nos juntamos Carla, Cristina Jurado, Luis Salarti y yo para hacer un nuevo programa que se llaman nuestros Bermuds mañaneros de los domingos. Y vamos a hablar justo también de representación LGTBI en las novelas, sobre todo representación más amable, más... Porque es cierto que ha habido también historias muy trágicas y que son también muy necesarias, pero si ahora esta famosa serie de Netflix se ha hecho tan famosa, una de las cosas que tiene es porque ha mostrado la realidad natural de una pareja, de adolescentes. Ha mostrado, o sea, da visibilidad y muchas personas adolescentes, incluso mayores también, pero adolescentes se pueden sentir identificados, lo que normalmente no solía pasar en las series, ni en las películas, ni nada. Eh,
Y entonces el tener representación de cualquier tipo de personaje lo que hace es que esas personas que están pasando por ese mismo proceso puedan sentirse identificadas. Si tú eres una persona ciega, una persona sorda, y, y tienes una historia en la que te están contando, ya sea, por ejemplo, hoy en día, por suerte, los audiolibros están cada vez desarrollándose más. Una persona sorda, pues por ejemplo, que pueda leer en una novela, un personaje sordo y sus vivencias, no tienen por qué ser exactamente las mismas que la tuya, pero le da normalidad a tu existencia. Al final, no te sientes tan bicho raro cuando incluso se habla de personas como tú en las novelas. Yo creo que eso es muy importante y cada vez más importante. Que todo el mundo tenga representación y todo el mundo pueda verse identificado de una u otra manera. Y ese fue uno de mis retos mayores a la hora de acometer esta novela. Y también no es lo mismo un personaje ciego de nacimiento que uno ha perdido la vista después, exactamente. Y el mío, precisamente por eso quería que lo perdiera después, en este caso es por la guerra civil y una explosión que pierde la vista, pero porque tenía su razón, porque al final el trasfondo que quería de ella y todo eso me pedía eso. Y por supuesto que es completamente diferente, y ahora hablaremos de sentido por sentido y reflexiones que he ido haciendo, porque al dar forma a este personaje se me han ocurrido 1000 retos, 1000 posibilidades, 1000 juegos de cara a hacer ese tipo de personajes. Eh, Te diría que si creas a unos ciegos sin ser de nacimiento, incluso te ayuda como lector a ir entendiendo su progreso paulatinamente. Sí, o directamente un golpe. En mi caso no es un progreso. Es un golpe, una bomba y pierde la vista. Pero su proceso de aprendizaje, su proceso de adaptación al mundo, quería que fuera lo más real posible y, y quería también su lado positivo, que fuera un personaje que no esté encerrado en ello. No que es un personaje que su leitmotiv es ser ciega. Porque me parece muy triste que si tú eres ciego, que lo único que se destaque de ti es que seas ciego. No, no, va a ser un personaje que además es ciego. Y va a aportar sus pros y sus contras de la ceguera. Pero lo más importante de la novela no es la ceguera. Lo más importante de la novela es el personaje, los personajes que le rodean y todo lo que le va a ocurrir. Y la ceguera es un trasfondo. Pero bueno, todo eso os voy explicando poco a poco ahora de mis reflexiones, ¿vale? Porque esto lo empecé a pensar eh, hablando de lo que os decía antes, de representación, de que todo el mundo pueda verse identificado con las historias y sobre todo dándome cuenta que las novelas principalmente nos las venden por los ojos. No me refiero solamente por comprarlas por la portada y todo, sino el sentido que más se utiliza es la vista. Y luego igual el oído, por los diálogos, así, pero principalmente todo lo que nos narran, la manera de narrarlo, la manera de describir, la manera de sentir, la manera de evolucionar la historia, la manera de que dos personas se enfrentan o cómo va avanzando la historia, la vista tiene un peso muy importante, lo que estoy viendo y lo que no estoy viendo. Y claro, eso era un reto para mí, porque al final todos esos maravillosos escenarios donde se ven grandes paisajes o grandes casas o... En mi caso no me funciona, porque puede estar todo eso. Y es más, más de una vez habla sobre la casa. Ya sabéis que aquí estuve haciendo en directo el diseño de la casa y así. Os hablaré también de eso. La casa es muy importante, pero más importante que la casa y que el trasfondo son el resto de sentidos para mí. Pero para eso requería un proceso en el que coger los 5 sentidos, ver qué posibilidades tenían, porque voy a quitar la vista, pero en su momento tuvo vista, pero el resto de personajes sí tienen vista, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y claro, tú que seas ciega no quiere decir que todos los personajes no ven, al revés, a ti sí te ven a ti. Lo que tú no puedes es verles a ellos. Y además era el reto de escribirlo en primera persona, con lo que esa ceguera la va a acompañar también el lector. Pero el lector también va a saber que los que están enfrente, ya sean buenos o malos, ya sean para hacerte el bien o el mal, sí te ven a ti.
Y eso para mí era un reto, era como ver una película a ciegas, era como meterme en un cine y que solo escucho. Pero es que precisamente el solo escucho es mentira, porque está en el resto de sentido. Entonces, es un poco el proceso que he ido siguiendo, ¿vale? Eh, para eso, a mí que me gusta mucho la filosofía y los pensadores y este tipo de cosas, estuve investigando, a ver, el tema de los sentidos, hasta, hasta dónde podía irme para atrás para ver cómo se ha visto los sentidos a lo largo del tiempo. Y encontré textos que hablaban de Aristóteles, hablando de los sentidos, y él dividía muy claramente los sentidos en dos muy diferentes. Por un son los sentidos divinos y por otro el que llamaban los sentidos primitivos o los sentidos más bajos. O podéis imaginar, los divinos son los buenos, los primitivos son los bajos. Entonces, eso da un plus a cómo vemos nosotros esos sentidos. Para Aristóteles, los sentidos divinos eran la vista y el oído, porque estaban todos relacionados con el arte. Y eso les unía con Dios. Vamos a ver. Unía el arte, unía la belleza, unía la música, unía muchas cosas y todos esos se percibían o por la vista o por el oído. Y como esos eran grandes representaciones de la obra de un gran Dios, entonces esos son los divinos. Pero luego hay otros tres que son los más bajos. Y aunque nos parezca mentira, todavía hoy en día tenemos esa pequeña diferencia. Esos son, por supuesto, el gusto, el olfato y el tacto. Y en esos textos unía esos sentidos a la parte más pecadora, es decir, a la parte más oscura de nuestra alma, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el gusto y el olfato los podemos unir, ya si hablamos con el cristianismo, con la gula. Esa parte de disfrutar de una manera desmedida de la comida. Y el tacto lo unían con la lujuria, sexo, con todo eso. Como dices, Makoto, a mí me hizo mucha gracia también que el tacto lo consideraran solamente como la parte de la lujuria. Porque al final, mediante el tacto también se puede conseguir mucho. Es una de las primeras cosas que pensé en esta novela y por eso he traído esto ahora. Eh, Mi profesora, la profesora de la novela, va a ser una profesora de arte. Fue una especie de reto personal que me puse yo cuando leí estos textos y estuve viendo de qué se hablaba. Un pequeño reto personal que me marqué fue el que la profesora fuera profesora de arte. Claro, una ciega profesora de arte. ¿Cómo puede ser eso? Pues ahí es cuando empecé a darle vueltas y decir, claro, si está de pequeña, más o menos pequeña, se quedó ciega, ¿cómo puede ser profesora de arte? Y ahí meto un personaje secundario del pasado, aunque sea ocurra en el presente, pero cierto presente, pero va a volver de vez en cuando a pensar en el pasado, que es un abuelo, un profesor republicano que tiene que vivir escondido en la casa, que era profesor de arte. Y entonces ella, eh, ciega, su abuelo se dedicaba a enseñarle arte. ¿Cómo? Intentando mediante esculturas, mediante el tacto, enseñarle las obras de arte. Enseñarle escultura, enseñarle la estructura que tenían los cuadros pintados, ese tipo de cosas, incluso templos, iglesias, todo lo relacionado con el arte, ella lo aprendió por el tacto. Y es un reto personal también que puse, de juego, que no solamente enseña arte, sino también enseña filosofía. Y una de las primeras lecciones que da en la casa va a ser no sobre Aristóteles, pero va a ser sobre Platón. Sobre el mito de la caverna, lo que vemos, lo que no vemos. Y quería hacer ese juego de la importancia que tiene el tacto también en esto. Entonces ahí ya metí primero los sentidos pecadores de que consideraba Aristóteles. Y volviendo a ese reto,
tenemos la tendencia a pensar que los ciegos solamente pues, tocando puedan sentir, puedan ver. El ver es tocando. En cambio, yo lo que hice fue que otro de los sentidos que le marcaría mucho a la protagonista, principalmente por su pasado, pero también cómo lo tiene desarrollado, que lo hablaré también, es el olfato. Quería romper un poco ese estereotipo de que tiene que estar tocando todo y que solamente puede ser oyendo o tocando. Quería también meter el olfato, por ejemplo. El gusto era más complicado, aunque también lo meto. Pero ella tiene el olfato muy desarrollado. Y ella reconoce a las personas por su olfato. Y reconoce muchas cosas por su olfato. Dos situaciones por el olfato. Luego el olfato también va a tener mucho peso en esto. Entonces es eso. Escoger esos dos conceptos que suelen estar más apartados de la literatura y traerlo a primera plana. Porque lo que os decía antes, siempre había visto que la vista y el oído eran los que más se suelen ver normalmente en las novelas, y yo me marqué el reto de decir, vale, pero como la mía es ciega y quito ya la vista, lo escribo en primera persona, no quiero que todo sea a través del oído y así, ¿qué es lo que hago? Potenciar el tacto y el olfato. Y así fue un poco evolución. ¿Vale? A la hora de describirlo no supone un gran reto desde su punto de vista. Quiero decir, sí, ahora hablaremos justo del olfato. Os voy a hacer un pequeño análisis de lo que fui estudiando yo de los distintos sentidos, por si os sirve, o por si os divierte, o simplemente por curiosidad. Yo por eso soy muy curioso, entonces me encanta este tipo de cosas, pero bueno. Y yo me imaginaba, cuando dando forma a esto, yo me imaginaba cualquier novela, cualquier persona que habla sobre la Edad Media, casi todos podemos imaginarnos cómo se ve la Edad Media. Porque nos lo han descrito mil veces, hemos visto en mil películas, hemos visto en mil cosas. También casi cómo suena la Edad Media. Más o menos cómo sonaría, desde los trovadores, desde músicas. eh, pero, ¿cómo huele la Edad Media? Eso sería un reto. O, aparte de esto, ¿cómo sabría la Edad Media? ¿Cómo sabían la comida en la Edad Media? Eso normalmente no nos suele contar. Y esa es una de las partes que más me gusta a mí. Hace poco, bueno, hace ya 2 meses, así, estuvo Mar Hernández aquí y yo le he hecho de beta en sus novelas. Y había una parte que me gustaba mucho, que los protagonistas visitaban el mercado, el ruido, la gente, todo, pues la visión de todo lo que ocurre alrededor. Y yo le pregunté en su momento, y estuvimos hablando de a qué olería ese mercado. Prueba de ello, en el cartel que he puesto así por miniatura que va a haber y el que usan para promocionar eran especias. Porque yo quería esa parte de cómo huele un mercado de especias. No sé si habéis alguna vez estado en algún mercado donde se venden especias. Tiene un olor muy vivo, tiene un olor muy especial. O de cuero. Son olores que te recuerdan a algo. Y el gusto también, el imaginar cómo sabría la comida o lo que sea, también le da un plus. Y hay muchas veces que nos olvidamos de esa parte de las novelas y nos centramos en qué es lo que veo y nos fascinamos con los colores, nos fascinamos con los ropajes, nos fascinamos con las calles atestadas de gente, el ruido, los gritos de los mercaderes. Esa escena la tenemos mil veces vista y es una gozada y te mete muy bien en ese caos de un mercado, de todos esos mercados, de estos estrechos, de estos laberínticos. Pero a mí me falta el olfato, me falta el gusto, y esa parte es la que he querido reforzar. Luego, antes de empezar con esto, me empecé a hacer ejercicios. Era un auténtico reto para mí. Y os animo a hacerlos porque la verdad es que es una auténtica pasada y es súper complicado hacerlo. No, en este caso en la novela no ocurre eso, pero
empecé a hacer ejercicios para meterme en ese mundo, en pensar en los sentidos, y era tratar de explicar algo de uno de los sentidos a alguien que ha nacido sin tenerlo. Es decir, ¿cómo le describes el sabor de algo a alguien que nunca ha tenido la capacidad de saborear nada? ¿O cómo le describes un sonido a una persona que no escucha y que nunca ha escuchado? Porque si has escuchado anteriormente, tienes comparativa de lo que más o menos puedes recordar. Pero es que en este caso, si no lo has tenido nunca, muy complicado. Y es por eso que empecé a hacer ese tipo de ejercicios, empecé a hacer ejercicios de tocar y tratar de describir qué es lo que tocaba. Y ahora os explicaré ese tipo de ejercicios que usaba, ¿vale? Y otro ejercicio también que utilizaba de cara a crear historias o a crear por lo menos ideas mientras iba surgiendo la novela, era imaginarme, y en su parte tiene sentido para la propia novela, imaginarme los sentidos o las maneras que tienen los animales de sentir ese tipo de cosas, eh, traerlos a los humanos. Es decir, cómo ve, no sé, cómo ve a su manera un murciélago, o cómo escucha una ballena, o cómo ese tipo de cosas que nos cuesta imaginarnos, o cómo vería un animal en concreto. Esa parte me hizo pensar y me hizo reflexionar sobre qué es uno de los personajes que es muy, muy especial, eh, cómo me lo imaginaba, cómo sería ver a través de sus ojos. Y eso es uno de los ejercicios que hice. A ver, que os leo. Podemos describirlo basándonos en las sensaciones que nos producen. Sí, claro, pero el reto era ese, es decir, yo puedo decir que esta música me produce placer, me produce relax, me produce... Pero claro, ¿cómo se lo explico eso, esa sensación a una persona que nunca ha escuchado? Sí sabe lo que es el relax, pero ¿cómo le puedo hacer ver que hay músicas que me relajan y hay músicas que no? Hay músicas que me ponen alerta y hay músicas que me ayudan a dormirme. Eh, Ese era el reto que yo me planteaba y ese eran los ejercicios que hacía y que la verdad es que eran muy divertidos. Una locura, una auténtica locura, porque te planteas hasta palabra por palabra todo lo que dices, porque queramos o no, siempre tendemos a soltar alguna palabra de sí, porque esta música es como cuando miras no sé qué, cuando... O esta música me recuerda a los pájaros. Y digo, claro, pues que nunca he escuchado un pájaro. ¿Cómo voy a decirle que esta música, esta pieza en concreto, me recuerda a un pájaro, me recuerda a una flauta, me recuerda a un río, me recuerda si no he escuchado nunca nada? Exactamente lo del color. Eh, Luego hablaremos también del color en cuanto a la vista, porque también en eso estuve pensando. Viendo. Es decir, si uno es sordo, a través del color, unirlo para que conecte con el sonido que le quiero describir. Sí, y en parte me gustó mucho La historia triste de un hombre justo, la novela que traje a Ángel para presentar y que estuve hablando también la semana pasada. El sistema de magia es el sistema de magia a través de la música, de los sonidos. Eh, y las personas, allí, los bardos, escuchaban el sonido que transmitían las personas. Y esa visión me encantó. Esa visión me encantó. Y es más, uno de mis personajes hace algo parecido, no es exactamente escucharles, pero sí les huele el tipo de persona, por unas razones. No es la protagonista, pero es otro personaje. Pero el crear esa unión entre sonidos y personalidad, sonidos y situación, música y... La verdad es que es un reto. Entonces, eso, por ejemplo, podría ayudar a una persona que es ciega a poder describirle el nerviosismo a través del sonido, por ejemplo. Sí, el color de la magia de Pratchett, sí, el color octarino, como el lector no llegas a saber cuál es. Hay muchas cosas que no sabemos y es precisamente uno de los retos. Y es algo de lo que lo haré también, ¿vale? Pero bueno, que esto era la introducción y me estoy alargando aquí, que no veas.
El primer sentido que analicé o que empecé a reflexionar sobre él, lógicamente fue el de la vista. Lo decía, es el que más utilizamos para describir, el que más utilizamos para narrar una escena. Alguien entra y ve la situación, ve con quién va a hablar, ve el miedo en el rostro del de enfrente, le mira con una mirada desafiante. Tienes muchos sitios donde agarrarte cuando tienes la visión. Cuando puedes ver, eh, tienes muchas maneras de explicar algo, desde la situación que ves, la situación que intuyes, vas corriendo y vas viendo hacia dónde te encaminas, vas persiguiendo a alguien, vas a toda la calle corriendo, la locura, lo que os decía antes de un mercado mientras persigues a alguien, imagínate. Pues imaginaos todo eso, pero siendo ciego. Cambia todo, absolutamente todo. Además, el reto que me planteé yo era doble, porque como os he dicho, era un personaje ciego y la novela está narrada en primera persona. Cuando tú escoges el narrador, hay muchas razones por las que puedes jugar con primera persona, tercera persona, los miles de narradores o diferentes matices que tienen los narradores. Claro, si yo tengo un personaje ciego, no quiere decir que toda la novela sea ciegas si mi narrador es en tercera persona. Yo puedo narrar ese personaje, qué es lo que hace, cómo se choca, cómo le ayuda a otra persona, que otra persona entra porque el narrador está viendo lo que está ocurriendo desde fuera, que verlo todo a través de los ojos ciegos del protagonista. Lo cambia por completo. Porque al final lo que podría ser un escenario en el que tú ves que hay alguien oculto en las sombras, o narrador en tercera persona, en primera persona ya no. Porque tienes que vivir toda la novela metido en la cabeza de una persona que no ve. Y eso para mí era un reto que me llamaba mucho la atención y que era muy complicado, pero era muy divertido. Lo que os decía, ¿cómo describes cosas? ¿Cómo describes? Yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que me preocupaba y que estuve haciendo aquí también en parte en directo era diseñar la casa donde ocurría la historia. ¿Por qué? Porque ese iba a ser el hábitat de mi personaje principal durante prácticamente toda la novela. Va a ser el lugar donde ella tiene que ir haciéndose poco a poco. La novela empieza ella llegando a esa casa. Claro, había que diseñar las habitaciones, quería diseñar las habitaciones, las tengo diseñadas más o menos, no está tampoco aquí unos 3D para hacer un videojuego ya enseguida o una novela gráfica, pero sí tengo los espacios divididos, los espacios marcados, la amplitud de los espacios, la altura, si están muy amueblados, poco amueblados, todo eso lo tengo marcado, pero también tenía muy claro que tenía que hacer algo. Y era marcar los materiales, que es lo que iba a estar a casa. ¿Por qué? Porque los materiales no solamente tienen que ver con el tacto, que sí, y mucho. Prueba de ello es el personaje, lógicamente, va a utilizar el tacto. Pero también transmiten frialdad, también el sonido se te transforma dependiendo si hay muchos muebles y hay pocos muebles, si los techos son muy altos o los techos son muy bajos, si el pasillo es estrecho y largo o es un espacio abierto. Todo eso afecta al resto de sentidos también. Por mucho que al principio decía qué sentido tiene el pasillo de una manera u otra si no voy a verlo, pero claro que tiene sentido. Pero otras cosas, porque si yo, invidente, estoy haciéndome esa casa, puede ser muy compleja y que me pierda cada dos por tres, puede ser simple y que me haga enseguida el espacio, o puedo jugar con ambas cosas, o puedo tener, como es mi caso, una zona privada y una zona pública. Porque al final, antiguamente, eh, la división entre el servicio y los señores de la casa, vamos a decir, era mucho más clara que hoy en día. Entonces, ese dividir los espacios me iba a servir para mucho, me va a servir para también en qué zona se puede sentir más cómoda el protagonista o no. Y sobre todo, a poder manipular la realidad y a poder intentar ver
con qué se podría chocar si sale corriendo, anticiparme a todo lo que pudiera pasarle al personaje. Y para eso tuve que diseñar la casa. Y para eso estuve diseñando al detalle más o menos todo. Al final, si yo voy a partir corriendo de un punto A a un punto B, y es una persona ciega que sí, que se ha hecho a la casa, pero es bastante nueva, es muy posible que se choque aquí, que se tropiece aquí, que este giro lo dé antes, que se choque con esta parte, que note el calor de la chimenea o no lo note, si está encendido, si está apagado. Ese tipo de detalles quería marcar. Y por eso estuve jugando mucho con él. Eh, luego, sobre todo, eh, tenía mucha importancia para mí el cómo describir los espacios de nuevas. Porque tú vas a ir conociendo la casa a la vez que el personaje. No vas a ver la casa desde fuera y te voy a contar que tiene tantas habitaciones y que tiene tantos pasillos y tantas puertas en este pasillo. No, porque ella, cuando entra a un pasillo, no sabe si va a ser corto o largo. No sabe si va a tener una curva o no. No sabe si va a tener puertas a la derecha o a la izquierda. No sabe de dónde le puede salir la gente. Poco a poco irá conociendo, pero no lo sabe. Y eso es lo que quería que sintiera el lector, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Vale? Pero luego estuve también jugando, no para esta historia, pero para otras, con otros tipos de problemas visuales que pueda haber. En cada sentido, parece que siempre tenemos que partir de que o es una persona vidente y no tiene problemas para ver, o es una persona ciega. Pero también hay escalas, también hay distintos problemas, también hay distintas sintomatologías que pueda tener una persona, que eso también le puede afectar a la historia. Y me gustaba el poder imaginarme historias que podían arrancar también, no para esta, sino pero igual para otras, para otros personajes que pueden ser. El primer caso que se me ocurrió fue el daltonismo. Eh, yo, cuando era un chavalillo, siempre he sido un enamorado del arte, solía ir a unas colonias, una especie de colonias que había pues, para trabajadores del banco donde trabajaba mi padre. Y ahí conocí a un pintor que fuimos muy amigos, y había diferencia de edad. Yo era un niño, pues tendría 8 años o 9 años, así tendría con mucho. Y él pues era padre de otros niños, pero me encantaba verle pintar. Yo por aquel entonces también empezaba a hacer pintura y me gustaba mucho aprender. Y me resultaba súper curioso porque era daltónico. Y yo me acuerdo en aquella época intentar entender cómo veía esa persona, colores, cómo veía la realidad. O sea, fue la primera vez que fui consciente que no todo el mundo vemos la realidad de igual manera. Y eso te hace pensar y te hace reflexionar y te hace replantearte muchas cosas. Y uno de los juegos más, o que recuerdo más cariños con esa persona, era cuando estaba pintando, el coger y que él me dijera, bueno, voy a pintar este bosque, cosa y así, voy a pintar ese bosque. Y me pedía a mí que fuera colocándole los colores de los distintos árboles. Esos pequeños matices que él a veces perdía pues, por su daltonismo, que yo le fuera marcando. Claro, él, en su paleta, tenía el mismo problema que verlos en la realidad, esos colores. Pero yo me sentaba al lado suyo, le iba poniendo los colores, más o menos las mezclas que, que podía aparecer ahí, y, y luego él pintaba. Y la verdad que me resultó una situación súper curiosa, y, y yo lo que hice desde entonces es reflexionar mucho sobre eso, reflexionar mucho sobre lo que es estar, o sea, tener ese problema de visión, vamos a decir, ser daltónico y enfrentarte. Otro puede ser tener un ojo vago, que no veas de un ojo. Si nosotros tenemos los dos ojos, justo al tamaño, la distancia que tenemos, la evolución y todo eso también ha hecho que nosotros podamos ver mucho mejor las tres dimensiones, que veamos la profundidad. Si tú solo ves de un solo ojo, la profundidad la pierdes. Al sentido. Y ese es otro de los puntos que me llamaba mucho la atención. Ha venido Voldemort. Mucho ánimo.
maldita, ¿vale? Estamos hablando y muchísimo ánimo. Ya sabes, me tienes al otro lado del móvil para lo que quieras, ¿vale? Yo sigo por aquí dando la turra. Pues eso, el ojo vago o tener puntos ciegos, gente que tiene negros en ciertas partes y entonces cuando vez que enfocas hacia ahí, hacia un punto en concreto, lo que sea, se te oculta parte de la realidad. O, o que pudiera tener visiones especiales, en el sentido que puedas tener visiones más desarrolladas. Puedas tener una visión de hacer rayos X o superhéroes así, pero o una vista como los animales, que por una manera u otra. Que puedas tener visión que veas el calor o de alguna manera puedas ver el calor. Entonces, todo eso me parecía también muy interesante. Entonces, dándole vueltas a eso, empecé a hacer ejercicios sobre lo que sería estar a ciega. Eh, y unido a ello, por ejemplo, hice un ejercicio que eso es común, que es llenar una botella y llenar un vaso. Ciegas a la cocina y cómo llenarías en el grifo de casa un vaso o una botella. Y normalmente yo siempre había visto lo que te fijas y dices, pones el dedo por dentro del vaso y ves que cuando llega el agua hasta ahí, a una botella, tú no puedes. Y me di cuenta, tonto de mí que no me he dado cuenta hasta ahora, que el sonido, ¿lo habéis fijado alguna vez? Seguro que sí. El sonido cuando vas llenando una botella va cambiando. Tú pones una botella o el grifo, depende de qué botella sea también y todo. Si tú pones una botella debajo del grifo y empiezas a llenarla con agua, el sonido que va entrando va cambiando hasta el final. Casi a ciegas puedes más o menos adivinar cuándo se está terminando de llenar. El sonido cambia por completo. Y hay veces que eso, si tienes la vista, el resto de sentidos los olvidamos y decimos, de la botella, ¿para qué me voy a fijar en cómo suena la botella cuando se está llenando? Pues me di cuenta de eso, que al final la botella va cambiando el sonido y llega a un punto en el que casi sabes que está a punto de llenarse por completo. Y es un juego que me gustó bastante. Pues ya es cuando empecé a dar vueltas a la vista y empecé a hacer ejercicios de cómo describir sensaciones, cómo describir espacios a través de una persona ciega, cómo describir, al ser profesora de arte, cómo describir grandes obras de arte desde el punto de vista de una persona ciega. Pues desde los brochazos, desde la forma que tiene, pues una maqueta de un templo en concreto o lo que sea, pues que ella pueda tocar y decir de cómo era. O imaginarme cómo sería el tacto, yo qué sé, de la Venus de Milo, cómo sería el tacto del David de Miguel Ángel, cómo sería el tacto de cualquier escultura, yo que sé, de Botero que puede ser hoy en día, bueno, en aquella época, pues con los años 60, pues Botero no, precisamente no, pero el utilizar el tacto para hablar de arte. Y fue súper divertido. Ver cuadros, ver esculturas, otra vez sería prohibido, claro, tocarlas hoy en día, bueno, si no es Risto Mejide, no sé si habéis visto la imagen de Risto Mejide apoyado sobre la escultura, terrible. Pero si somos más mundanos, claro, entonces yo lo que hago es contacto tendría. Exactamente, Miriam. Yo lo que hacía era que el abuelo le había enseñado a través de réplicas que hacía él con barro. Claro, él notaba, o sea, él eh, ese arte para poder hacer las esculturas, pero claro, perdías la parte del material, perdías la parte del mármol, la parte de la piedra, la parte de esa parte. Entonces, luego hay otra parte que es la imaginación y eso hace también que se pueda disparar la propia imaginación de la autora, o sea, la propia imaginación de la protagonista, perdona. El poder decir de que, claro, el tacto, yo lo he tocado el tacto de la piel de la Venus de Milo en barro. Pero cómo me imagino que es, o cómo mi abuelo me contó que era el tacto del mármol.
o cómo he podido, hay algunas partes que no sé si luego meteré o no, que, que ella puede ir paseando por la calle, no con su abuelo, porque su abuelo está en casa, pero padre, con su abuela, y va tocando iglesias, va tocando materiales para luego tener una referencia de cómo sería el tacto de eso. Entonces, entre la referencia táctil que tiene de las réplicas que le hace el abuelo, más luego el recuerdo que tiene del tacto de los materiales, ella va construyendo la forma, haciendo una especie de puzzle de cómo sería esa obra. Ahora que pienso, los museos no tienen nada para que personas ciegas puedan acceder y conocer esas obras, o sí. En algunos sí. En algunos, aparte del sistemas de oído, o sea, todas las guías que tienes que pueden ir narrándote. Y hay también, creo, en algunos museos también hay específicas para personas invidentes, para que puedan hacerles las guías todavía más ricas. Pues no es lo mismo una audioguía para una persona vidente que una audioguía para una persona que no ve. Entonces, sé que hay diferencias, pero también hay museos en los que se hacen obras para que puedan ser tocadas. Hola, muy buenas, Elisa, muy buenas, gracias por venir. Entonces, ese era también un reto para mí, el cómo eh, plasmar ese arte a través del tacto. Entonces, es ese juego mental del el abuelo le enseña a través de las réplicas, pero luego ella va construyendo también su propio archivo táctil de los materiales, yendo por la calle, tocando materiales, y al final, sabiendo cómo es formalmente y sabiendo qué tacto tiene la Venus de Milo, porque sé el material más o menos que tiene, me hago una idea incluso más amplia que una persona vidente, porque al final muchos vemos la escultura y no nos planteamos qué tacto tendría esa escultura. Si veo el David de Miguel Ángel, me puedo imaginar, pero digo, sé si es más rugoso, es menos rugoso, pues ese tipo de cosas es darle un plus y una vuelta de tuerca a lo que sería el arte de vista de... Y eso nos lleva al siguiente sentido, que sería el sentido del tacto. Eh, este lo quería utilizar, pero tampoco quería que fuera el recurso fácil. Parece que si tú eres ciego, pues lo primero que tiene que hacer es tocar todo, tocar las caras, reconocer la cara. eh, y quería saltar un poquito también de eso. Bueno, Miriam, muchas gracias por estar por aquí. Un abrazo muy grande a ti y a toda tu familia. Pues eso, al final quería que sí, que claro que utilizo el tacto, pero quería que también no fuera una invasión del espacio también. Hay que tener en cuenta que ella es profesora, te va a tener alumnos, son de escala superior social, vamos a decir, que también ya la parte crítica también tiene importancia. Pues claro, tú cómo dices a tus alumnos que te voy a tocar la cara para reconocerle, lo que sea. Exactamente. Ahí quería llegar yo, Makoto. Entonces lo que hago es apoyarme en otros sentidos de cara a que sea mucho más amplia la manera. ¿Vale? Eh, porque te que tener en cuenta que hay mucha gente que se siente intimidada cuando alguien le toca. Vivimos una sociedad, y más en aquella época, yo estoy hablando de los años 50, 60, en el que el acto físico violento. Entonces, por mucho que una persona sea invidente, el, el dejar que te toquen, el dejar que te palpe tu cara, tu cuerpo, tus brazos, muy intrusivo y puede ser muy violento. Entonces, esa también era una barrera. Entonces, el tacto es más para las sensaciones, el tacto lo utilizo más para lo que ella va palpando alrededor, o cómo ella se va construyendo la casa a través del tacto, el oído principalmente, pues ella va paseando por los pasillos, va tocando o va tocando la barandilla de una escalera y se va dando cuenta si es de madera, si está pulida, si es de piedra. Para ese tipo de cosas sí utilizo el tacto, pero para esa parte de contacto directo con las personas me parecía muy violento y sobre todo una chica joven que va de nuevas a una casa
y para ser profesora. Entonces, ese era justo una de las barreras que quería marcar y precisamente lo que dices tú, Makoto. Me apoya aún más en los olores y en los sonidos que en el tacto, ¿vale? Eh, pero luego pero también estuve reflexionando que el tacto no para todos también es igual. Hay o tres enfermedades, vamos a decir, o tres trastornos del tacto curiosas. Unas, bueno, no, que se podría ser la anestesia, que al final es, estamos acostumbrados a la anestesia, la jeringuilla, eh, pues la jeringuilla, o lo que te ponen pues para dormirte, para operarte o para ir al dentista, lo que sea. Pero la anestesia en sí es la ausencia de tacto concreto en un punto concreto, en una zona. Vale. Luego, hay otra palabra, espera, y supongo que el tema de barreras arquitectónicas también estará presente. Sí, claro, puesto. Bueno, al final hay escaleras, hay. Por mucho que es dentro de una casa y, y eso permite el controlar más a ella, pero claro, cuanto más nerviosa esté o una situación más tensa, correr es más difícil que mentalmente tengas tan claro el plano de la casa sin tener que tropezar. Por eso quería diseñar bien la casa para saber de este punto a este punto en qué puntos me puedo tropezar. Pues lo que os decía, la anestesia sería, luego sería la anafia, que sería la ausencia de tacto, o sea, falta de capacidad de sentir. Y luego hay algo terrible que investigando para esto se me ocurrió luego para otras historias y así, que es la alodinia, que es una percepción anormal al dolor. No sé si habéis visto en algunas películas, en unas series o lo que sea, que puede ser que te duela, que te dé el sol, o que te duela el frío. Eh, claro, eso te abre las posibilidades por un millón. Cualquier cosa, cualquier detalle que se te ocurra, eso puede desarrollar un personaje entero. Un problema así. Es triste que no tengamos personajes que puedas, porque puede ser para bien o para mal, que puedas intentar darle una vida normal a una persona que tenga eso. O un personaje secundario que por lo menos se conozca, o que veas algo, o que aporte algo a la historia. Que no sea solamente estar por estar, pero que tenga esa posibilidad, pues a mí me parece muy, muy rico. Y entonces el tacto, que también tengas esa posibilidad de poder coger algo, personaje, y poder trastocar su tacto, tanto para bien como para mal, que pueda sentir placer por algo que no debería darle placer, o sentir dolor por algo que tenía que dar placer, o algo que no de causarle ningún tipo de sensación al tacto, como puede ser el sol o el calor le cause dolor, o el frío le cause dolor. Abre el, eh, para poder mil historias, para poder contar mil historias. No nos planteamos ese tipo. Hola, muy buenas, Lanar, muy buenas tardes. Aquí estamos hablando del tacto y me has pillado justo hablando de la alodinia, que me parece terrible. Terrible, sobre todo por la sensación de que no tener el control sobre qué sentir, no tener una reacción directa de que yo sé que si pongo la mano en una zona caliente me voy a quemar, o sé si me acaricia me va a gustar, sé que y que tengas un trastorno que justo haga lo contrario, que me pueda doler una caricia, que me pueda gustar dolor, no sé. La verdad es que a mí la cabeza se me dispara con ese tipo de cosas. Y eso se puede meter en historias. Por eso hablaba de escribir con los cinco sentidos, no solamente como parte del conocimiento para la novela que estoy escribiendo ahora, sino como parte de reflexión de cara a cualquier historia, cualquier personaje que queramos meter, de que las realidades son muy variadas y no tenemos por qué irnos a la ciencia ficción o a la fantasía para contar historias muy lejos de nuestra realidad. Y eso podría ser una. Dices tú, Makoto, ¿y cómo convives con eso? Pues eso puede ser un reto, contar una historia. Que si alguien se anima, ya sabe. Luego tenemos el oído. El oído, al final, también lo utilizamos bastante junto con la vista, yo creo que de los que más se suele utilizar, desde el diálogo, desde los sonidos que escucha, desde los ruidos, desde las bombas, desde los pasos, desde alguien que se acerca por detrás y entonces oye los pasos.
De lo que pasa si no tengo el oído, ¿cómo sé que alguien se me acerca por detrás si no lo veo? No lo oigo. Complicado. Entonces, ese tipo de cosas es un reto. Eh, el oído también no solo sirve para detectar o para hablar entre dos personajes, para detectar también el tono en el que se dicen las cosas, si le está mintiendo, si no le está mintiendo, si, si es sincero, si le duele lo que está diciendo, si está enfadado, si está triste. Todo ese tipo de cosas con el sonido podemos jugar. Narrando ese sonido que está escuchando en ese momento puede servir para mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que no escucha. Entonces, hoy en día estamos acostumbrados, o por suerte, estamos cada vez más acostumbrados al lenguaje de signos para poder hablar. Yo aprendí dos, tres palabras, cuatro palabras en su momento, me encantaría volver a aprender. Entre otras cosas, hubo una vez que estuve a punto de entrar en una iniciativa que era súper bonita, pero en fin, no me dio la vida, las otras. Y era hacer una coreografía, yo he bailado toda mi vida, hacer una coreografía con el lenguaje de signos. Que el baile uniera el lenguaje de signos. Pues al final, que no solamente expresaras mediante el baile, sino que solamente el baile estuviera expresando cosas, sino con tus manos también estuvieras expresando cosas. La verdad es que era un reto súper bonito y era una idea súper bonita. Muchas horas, requería mucho aprendizaje. En ese momento, bueno, ahora tampoco. Y se me quedó esa espinita de poder haber hecho algo así, de poder hacer una coreografía bailando y expresando con palabras con las manos. Sí, lo que resulta curioso es que no se hiciese un lenguaje de signos universal. Sí, es muy curioso, pero también es verdad que es como decir que eh, todos decimos las cosas igual por mucho que hables idiomas. Y las palabras, lo que decimos, las palabras que utilizamos, también dicen mucho de nosotros y de la cultura. Y el idioma no es más también que una estructura que se ha ido creando con el tiempo para una cultura en concreto. Ya nos parece que todo es global y todo es así, pero al final creamos palabras. Sí, siempre se suele decir de que los inuit o los esquimales tienen no sé cuántos nombres o no sé cuántos tipos de blanco distinto porque viven rodeados de blanco. eh, que puede ser un simple detalle, pero al final eh, hay gente que transmite unas cosas, hay gente que dice otras, hay culturas que se entiende más en lo colectivo y otros que se entienden más en lo individual. Hay culturas en las que, aunque nos parezca increíble, hay más de dos sexos. Pues claro, el idioma es parte de ello. Sí sería lo ideal que se pudiera hablar entre distintas personas sordas de distintas partes del mundo, o podía ser que hubiera una rama común, bien, pero es cierto también que luego, lo mismo que pasa con los idiomas, luego hay muchos factores muy diferentes entre unos y otros que van a decir que hay palabras que se crean para un idioma en concreto y no para otros. Y seguramente gente que se dedica a la traducción sabrá mucho más que yo que eso, de cómo plasmar un texto exactamente como lo dice el autor, y no es hablar literalmente palabra por palabra, sino que es el contexto, es muchas otras cosas que un idioma aporta diferente a otro. O sea, al final eso también es riqueza, pero es cierto que sería un plus que por lo menos las bases pudieran ser la... Pero es eso. Eh, yo, por ejemplo, para escribir utilizo mucho la música. Me inspira mucho la música. Es más, normalmente cuando estoy creando un proyecto, eh, suele ir poco a poco, mientras voy escribiendo, voy haciendo la estructura, voy haciendo la forma, los personajes, lo que sea, voy escuchando música. Llega un punto en el que uno la historia con una canción. No tiene por qué ser para toda la historia, sino la idea principal de la historia o algo que me transmite la historia, que quiero transmitir en la historia, la uno con una canción en concreto. Y esa ya se convierte en la canción de... Esta, por ejemplo, la que estoy escribiendo ahora,
No sé si habéis oído Doble Corazón de Mónica Naranjo. Entonces, yo esa canción está unida a esta historia. Tengo otras para otros anteriores y así, está muy unida esa canción. Y además tiene partes también que me ha inspirado la propia canción o partes en las que distintos tiene una canción muy especial porque tiene muchos ritmos muy diferentes, entonces me vienen a imágenes diferentes de la parte, historia y así. Se relaciona la historia, personajes o momentos con determinadas canciones. Sí, 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 hay momentos en los que directamente una canción me lleva con una historia. Hay momentos en los que necesito algo más calmado y me recuerda a alguna canción en concreto, lo que sea, y me lleva a eso. O hay otras en las que me tocaña y, y me viene música electrónica o lo que sea por una escena de mucha actividad. O una, una escena muy gótica y así, una cierta música gótica. Hay, la música inspira mucho. Pero la parte de los personajes, eh, cuando yo antes os hablaba de ese mercado lleno de gente, ese bullicio, imaginaos esa misma escena vista por un personaje sordo. Cambia por completo. Se ve un montón de gente, pero esa sensación de bullicio ha desaparecido. Hay otra sensación. Será agobio, claustrofobia, será la que sea, pero ya ha cambiado. El quitarle uno de los sentidos, el quitarle en este caso el oído, lo que hace es que me tenga que fijar en otras cosas para describir la escena. Puedo fijarme, pues eso, en las caras que me miran, en, en la gente que gesticula, que sé que me está diciendo cosas y no lo escucho, ese agobio, pero no el ruido, no ese barullo constante de un sitio así, esos gritos, esas rebajas que ofrecen, lo que sea. Silencio. Pues claro, ese silencio cambia por completo la escena. Entonces tengo que plasmarla de otra manera. Y eso hace que el personaje sea distinto a otros. Y para mí eso es precisamente la riqueza de imaginarme jugar con los sentidos de los que quitarle uno de los sentidos que me cambie la historia, me cambie la escena, tenga yo que hacer un esfuerzo, un plus para meter al lector en esa escena. Y la verdad que me parece un reto muy bonito. Por ejemplo, lo que solemos hablar, cuando las películas del espacio, que es silencio total, será el espacio. O no, nunca he estado en el espacio. Supongo que sí, pero no he estado nunca. Pero claro, cuando hablamos del silencio de algún momento de la escena, o le llamó la atención el silencio que había al entrar en un espacio, o lo que sea, con una persona sorda ya no tiene ese salto. Ya no hay, ya no hay ese contraste entre el bullicio de la calle y la soledad de silencio de la casa. El silencio sigue siendo igual en uno y en otro lado. Cambian el resto de percepciones. Pero el silencio sigue siendo igual. Entonces, ¿cómo narras? ¿Cómo describes el silencio a una persona sorda? ¿Cómo describes eh, el ruido a una persona sorda? ¿Cómo le dices qué es un ruido? ¿Qué es una muchedumbre gritando? ¿O qué es una muchedumbre cantando? ¿O qué es un coro cantando? ¿O qué es un órgano en una iglesia y un niño cantando o un niño cantando a capela? ¿Cómo cambia la situación? ¿Cómo cambia tus sentimientos escuchando un gran coro y un órgano inmenso en una gran catedral que un niño cantando a capela o una mujer cantando a capela o una persona cantando gospel? Ya por completo. Pero eso lo tienes que explicar a la persona. Oh, exactamente, o los distintos tipos de silencio. Yo, por ejemplo, el silencio lo llevo muy mal. Por más de la vida y así, pues he tenido épocas en las que ansiedades, de depresiones y así. Y a mí el silencio de la noche me hacía ruido. Durante muchísimo tiempo me salvó la radio. Escuchaba la radio con cascos, no pequeños, pero con cascos, la radio, y eso hacía que me olvidara del silencio. Volvía al silencio, volvía mi cabeza y casi sonaba mi cabeza ese silencio. Entonces, esa sensación de
cuando se suele hablar de silencio atronador, en mi caso yo entiendo lo que es ese silencio. Claro, una persona que es sorda, un silencio no es atronador, un silencio es su día a día. Y eso cambia. Una persona sorda, aunque viva en silencio, podrá percibir el ambiente por la sensación. Podrá percibir otro sentido, que es el tacto. Por ejemplo, las vibraciones. Eh, vi una de estos que hay tipo Got Talent o alguna cosa así, creo que fue en Estados Unidos o en Inglaterra, no me acuerdo cuál fue el vídeo. Me parecía una chica joven eh, que a los 18 años o a los 19 años o algo así se había quedado sorda y era cantante. Y claro, ¿no? ¿Cómo hace una persona cantante sorda? ¿Cómo siente si está afinando, si no está afinando? ¿Cómo siente la música alrededor? Recuerdo que ella creo que decía que, además creo que estaba descalza en el escenario y por los graves, los bajos, la vibración del suelo, la vibración que sentía ella o lo que sea, sentía el ritmo, sentía los tonos, sentía ese tipo de cosas. Y cantaba que te moría. Y es que es imposible. O sea, claro, también aprendió a cantar antes de quedarse sorda, entonces esa parte también le quedará o no, hasta qué punto. Pero me dejó alucinado el imaginarme cómo una persona puede cantar siendo sorda. Ese tipo de cosas me parece un reto precioso. Imaginarnos un bardo, una novela clásica de fantasía o medieval o lo que sea, que va pueblo a pueblo cantando, pero es sordo. Entonces, claro, siempre somos decir, los bardos cantan las canciones que siempre han escuchado. Este es sordo. ¿De dónde saca las canciones? ¿Ya ha cambiado algo? ¿Quién le ha contado las canciones? ¿Ha leído las canciones? Igual el bardo no sabe leer. Eso puede ser un cambio a la historia. Ese tipo de cosas son las que me gustaban con este juego que hice, con esta investigación que hice sobre los sentidos. ¿Vale? Y luego, el simbolismo de, del lenguaje de los signos que hablábamos antes. Yo puedo coger el lenguaje de los signos, pues, vas a un lugar que aprendas y, y ese lenguaje de los signos puedas ver mucho simbolismo, puedas ver o puedas crear tu propio lenguaje de los signos basado en la cultura que has creado. Es un ejercicio súper bonito. Cómo cambiarían los signos, los símbolos en una sociedad muy tecnológica, una sociedad muy medieval, una sociedad sea. Y luego, lo que dice Makoto, lo de leer los labios es algo que siempre me ha quedado la duda. Claro, tú lees los labios y más o menos cuando tú has escuchado con ese movimiento de labios, a veces lo unimos a las palabras que hemos escuchado antes. Intento captar las letras, los sonidos que he escuchado antes. No he escuchado nunca, por un gesto así, de decir qué estoy diciendo, esa palabra, esa letra. Si no he escuchado antes, pues igual es más difícil. Eh, y, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, es verdad que a todos tenemos la sensación de que nos hemos vuelto un poco más sordos o mucho más sordos. Ahora ya volvemos que no, ¿pero por qué? Porque perdíamos esta referencia. Si tú a una persona le quitas la referencia de ver los labios, pierde mucho. Perdemos mucha comprensión y nos damos cuenta de todo lo que nos fijamos en los labios de la gente. Y no solamente porque tenían una mascarilla delante y al final se distorsionaba la voz y se distorsionaba el sonido, sino también porque perdíamos la referencia de la boca. Pero claro, ¿hasta qué punto esa referencia es porque ya hemos escuchado palabras o sonidos parecidos y entonces al ver la posición que tiene la boca vamos haciendo un seguimiento de esos sonidos? ¿O hasta qué punto es de verdad que cualquier persona puede leerlos? Entonces, es curioso también el imaginar eso. Y eso en cuanto al oído. Entonces, mi personaje, el oído tiene mucha importancia, las vibraciones tienen mucha importancia, porque al final ella
En la oscuridad de esa casa empieza a escuchar muchas cosas, empieza a escuchar la casa en sí. Si habéis estado en una casa ajena en una noche, sobre todo si es una casa vieja, escucháis la madera crujir, y no porque haya fantasmas, ni, o sí, nunca se sabe. Pero escucháis que la casa está viva, se mueve. La casa, hay viento, se mueven las ventanas, se mueven las puertas, se mueve el suelo, cruje. La casa está muy viva. Entonces, eso estar muy vivo, una persona ciega todavía lo siente más porque siempre convive con los sonidos, no convive con la visión. Entonces, la casa va cambiando de día a la noche. Los ritmos van cambiando. Nosotros nos damos cuenta, el silencio no es el mismo silencio de día que de la noche. Entonces, una persona ciega todavía se fija mucho más en esas cosas. Ella, el sonido, tiene mucho peso. Cómo entiende el entorno. Si mi protagonista tiene mascota, no, no tiene mascota. No tiene mascota. Es un personaje que al final, bueno, es una muchacha que vivía en Madrid, que se empezó a hacer famosa porque como profesora ciega, los más pudientes, porque al final es muy exótico, por mucho que ella haya tenido que currárselo mucho, pues se queda muy... Y porque era muy buena enseñando, pasión, y un señorito andaluz se lo lleva a su casa. A su casa y allí la pone profesora para sus hijos. Entonces ella simplemente la llevan de Madrid en un coche, así, va en un coche y va llegando a esa casa. Entonces solo está ella. Todo el entorno para ella es desconocido. Se ha conocido durante el viaje al chofer y no conoce a nadie más. Entonces todos los sonidos son nuevos para ella. La casa tiene una historia muy particular de muchos siglos. Hay agua alrededor, hay un sótano de la casa, hay muchos sonidos, hay muchos ruidos. Entonces ella tiene que ir haciendo, o sea, dando forma a la casa por lo que siente al pasear y todo eso, pero también por lo que escucha por las noches. Pues por las noches puedes escuchar susurros, puedes escuchar palabras escondidas, puedes escuchar gente que sale de sus habitaciones, puedes escuchar muchísimo. Todo puedes escuchar mucho si eres ciega. Y la parte de la vista no te desvía la atención de otras. Eso sería el oído. Solamente nos quedan dos. Uno es el olfato. El olfato también es muy potente. A ver, todo el mundo conoce la novela El perfume. Antes creo que Miriam la estaba. La novela del perfume, precisamente por eso, por cómo describe. Y yo creo que cualquier persona que la ha leído casi puede decir que huele lo que le están diciendo. O sea, huele los aromas que siente. Eso me parece súper complicado de conseguir. El olfato en sí está muy unido a la memoria. Seguro que os ha ocurrido muchas veces el oler algo y que os recuerde a alguien. Os recuerda una situación concreta. Eh, entonces, el olfato es muy potente. A veces no nos damos cuenta de eso. Tú entras en una casa y huele a leña, o huele a café, o huele a comida, huele mal. Cambia por completo simplemente pasando por la puerta. No has hecho nada más. No, igual no conoces ni las personas que viven ahí, no conoces absolutamente nada. Solamente hueles el entorno. Y eso ya te marca. Si tú tienes la vista también hace que la cosa se pueda distorsionar más o menos. Pero el olfato te puede marcar muchas cosas. Si no tienes el filtro de la vista, te puede marcar una primera imagen de qué es lo que te vas a encontrar ahí. Lo que sí es verdad que una de las cosas más complicadas que me he encontrado en esta novela es cómo definir los olores. Eh, porque al final eh, el poner las palabras precisas me parece muy difícil. He cogido cogí, apunté los olores base, es decir, lo mismo que hay en el gusto, que luego hablaré, o sea, los tipos de gusto. Los olores básicos son, tengo que apuntar que son o fragante o floral, leñoso resinoso, frutal no cítrico, cítrico, químico.
mentolado refrescante, dulce, quemado ahumado, podrido, acre, rancio. Eso sería, vamos a decir, como una especie de primera paleta en la que podríamos ir metiendo los olores. ¿Qué es lo que pasa? Que luego un olor es una mezcla de muchas. Y conseguir las palabras exactas para decir que tiene ese toque rancio, pero cítrico, con un toque químico, es complicado. Entonces yo lo que he intentado es que la protagonista une olores a personas. Todo le viene también por parte de la historia. La importancia que tiene el olfato y cómo ella relaciona a las personas con los olores tiene un hilo directo con la historia en sí, con su pasado y con el pueblo donde vivió y con todo, y con su abuelo y con... Entonces, ella se da cuenta de la potencia que puede tener el olfato. Sobre todo se da cuenta antes de quedarse ciega y luego cuando ya se queda ciega todavía lo desarrolla más. Entonces ella huele a las personas, huele, no es que las olfatee, pero huele las personas, huele la situación, huele mucho alrededor. La casa antigua huele a polvo viejo, huele a leña, huele a muchas cosas. Y me está dando mucho juego. Y lo que os decía antes, por ejemplo, con las anteriores, también hay enfermedades o trastornos con el olfato que pueden ser curiosos. La anosmia es la pérdida. La anosmia y la hiposmia son lo que ahora ha habido mucho con el tema del COVID. Mucha gente perdió el olfato por completo o perdió mucho del olfato, perdió el gusto. Y ahí nos dimos cuenta muchas veces lo importante que es y lo que perdemos cuando perdemos algo así. Gusto, por ejemplo, hay muchas veces que no valoramos tanto y resulta que perdemos el gusto, aunque sea temporalmente, terrible. O perdemos el olfato temporalmente, es terrible. Eso día a día. De una persona que además sabe que es irreversible. Pero también hay algo que es la hiperosmia, que es el exceso de olfato. Puede ser problema, sobre todo depende en qué entornos, depende, pues imaginarnos una escena así en un... Ahora me estoy acordando, estoy leyendo el libro de El jurado de relatos y hay un relato que es una especie de vertedero. Imaginarnos en un vertedero una persona con exceso de olfato. Todo le huele. Es terrible. Y luego también hay una cosa muy interesante, eso seguramente todo lo hemos dado alguna vez, pero que igual no soy consciente o no hemos dado importancia, que también existe la fatiga en el olfato. Tú visitas un lugar de un olor muy fuerte, ese olor al principio te crea un rechazo brutal, pero poco a poco esa sensación se va atenuando, pero no porque desaparezca ese olor, sino nos vamos acostumbrando a ese olor y es como que se atenúa la sensación que tenemos de ese olor. También puede pasar. Lugar en el que huele fatal, poco a poco tu olfato se va acostumbrando. No es que deje de oler, sino que tú te das. Claro, cuando una persona vuelve o cuando una persona externa a ese lugar, vamos, ese vertedero, y tú ya te has acostumbrado ahí, viene una persona de fuera, le parece terrible cómo huele y tú ya te has acostumbrado, pero a ti no huele mal. Y dices, sí, una perfumería, a veces entras a una perfumería y eso parece, vamos, una orquesta de olores que de tantos olores diferentes que al final no sabes ni a lo que huele. Y también hay otra cosa, la parosmia, que me llamó la atención, que es, creo que es la percepción distorsionada, o sea, que tú huelas una cosa y te tenga la sensación que sea otra. O que puede dar eso también puede ser curioso, que tú huelas, sientas que huele bien algo y huele fatal, que te eches una colonia que huele fatal pero para ti huele de maravilla, o al revés, una persona que tiene una colonia carísima que huele maravillosamente pero tú la hueles a huevo podrido, puede dar mucho juego. Simplemente, ya os digo, tocando ciertas cositas de otros dos sentidos. Ya digo, pero por ejemplo, describir olores me parece una de las cosas más complicadas que hay. Sí, Makoto, es verdad que cada uno tiene una percepción
vamos a decir, muy subjetiva del olfato. Pero luego también hay trastornos en los que te distorsiona por completo. Un olor a ti te puede parecer más o menos agrio, o sea, perdona, rancio, o más o menos podrido o ahumado. Pero igual una persona, ese mismo olor, no es que sí es ahumado, pero a mí me gusta y a ti no. Es que le huele algo completamente diferente. Entonces, al final, puede dar mucho juego por eso. Dice, yo me pongo un olor cítrico, porque me gusta mucho el olor cítrico o lo que sea, pero en vez de cítrico, una persona está oliendo podrido o está oliendo a rancio. Ostras, pues lo que te puede trastocar eso, o poder el pensar de que yo si quiero estar con esta persona, tengo que adoptar mi olor a su olfato. Entonces, ir probando qué olor encaja a las dos personas, me parece curioso, por lo menos curioso para un relato da. Poder decir una persona que si yo me pongo colonia, que cuanto mejor huele, esa persona lo huele peor. ¿Cómo podemos llegar a ese entente, ese acuerdo en el que conseguir un olor que para los dos sea agradable? Pues tiene su punto. Y el último, en sentido que nos gusta, ya vais a voy a beber un daltónico. ¿Qué, Makoto? Daltónico ya he comentado antes. Vista. Daltónico, eh, al final es eso. Tiene, por el tema de cómo funcionan los ojos así, tiene distorsionado y ve de otra manera muy diferente a la nuestra. Y nunca sabemos si yo veo igual que tú. Entonces, eso también es un punto, el poder ver algo, colores, por ejemplo, de una misma manera. Todos tenemos por qué verlo igual. Y lo que yo veo rojo y tú ves rojo, los dos decimos que es rojo, pero tu rojo y mi rojo son distintos. Igual tu rojo es marrón, pero tú a ese rojo lo llamas marrón y mi rojo es verde, pero yo a ese verde lo llamo rojo. Entonces puede que lo veamos diferente, pero lo llamamos igual. Entonces, si yo he aprendido que eso es rojo y tú has aprendido que eso es rojo, los dos lo llamamos rojo, pero igual lo vemos de manera diferente. Pues eso también es para dar unas vueltas y decir, eh, en realidad, qué colores hay. O qué color veo yo y qué color ve una persona al lado mío. ¿Eh? Y el último que os decía era el gusto. Y aquí hay una cosa muy curiosa. El gusto siempre lo unimos al comer, a las papilas gustativas, que no tiene por qué ser solo para comer, pero sí tiene realmente. Pero hay una cosa, siempre hemos aprendido que existe el ácido, el amargo, el dulce, el salado, esos tipos de sabores que es un dulce con un toque ácido. Y podemos jugar un poco con esas palabras. ¿Qué es lo que ocurrió? Hace un tiempo, creo que fue en los años 90, aunque aquí llegó más tarde, llegó uno nuevo. No es que llegara uno nuevo, sino que ya llevaba tiempo hablándose de ese y no se había actualizado o no se había contado hasta ahora. Y hoy en día hay mucha gente que todavía no lo sigue diciendo, que es el umami. Exactamente, Makoto, el umami. Lo unimos con el sabroso, lo unimos con ciertas cosas, pero claro, ahí es lo que me hizo reflexionar un montón, que es, hasta ahora estamos acostumbrados a eso, ácido, amargo, dulce, salado, con eso jugábamos todos, con eso más o menos llegábamos con eso. Pero de repente te presentan un sabor nuevo, y ¿cómo lo describes? ¿O cómo describes lo que hasta ahora describías como amargo con un toque ácido o dulce con un toque ácido? Y de repente metemos umami y dices, y ahora voy a meter umami ahí. Pues eso me hizo pensar cómo en la sociedad, en cualquier otra sociedad, si metiéramos en uno de los sentidos algo diferente, como los que tenemos el sentido
o la manera de escribirlo hasta ahora, o de cierta manera, cómo te puede trastocar absolutamente todo. Prueba de ello, seguramente umami no lo habremos utilizado en la vida. Yo, desde luego, no he utilizado nunca en la vida la palabra umami más que para decir que existe umami, pero yo nunca he dicho que un sabor tiene toque umami con mezcla de dulce y ácido. Entonces, el meter un nuevo sentido, o sea, un nuevo sentido, un nuevo detalle al sentido, te puede cambiar todo. Exactamente, dices, si lo utilizas tienes que explicar qué es umami, porque dices, sí, porque tiene un toque umami, no sé qué, dices, ya, claro, ¿y qué es eso? Entonces, que tiene umami, hay que recordar que es tal, 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 tal. Entonces, si yo a cualquiera de los sentidos le meto un nuevo factor, lo mismo que meto umami a sabor, puedo meter otro, al olfato le puedo meter otro, de la lista que he dado antes, al oído le puedo dar nuevas tonalidades, nuevos sonidos, nuevas referencias para narrar el sonido, de todo. Entonces, lo que damos por supuesto que es así, cambia. Y tenemos que explicarlo, contarlo. Se complica mucho. Al final, en nuestra cabeza está estructurado lo que conozco. Lo he explicado más de una vez. Hablamos de las referencias que tenemos y del contexto en el que vivimos, el contexto que tenemos ese contexto ya montado muy bien en nuestra. Y si salimos de ahí, muy complicado luego explicar cosas nuevas. Puedo explicar que una persona es ciega, pero que escucha estos tonos o escucha estos graves o escucha tal, pero si tu oído tiene algo específico, algo especial, hay que cambiar absolutamente todo y tengo que explicarlo todo bien. Entonces, el umami me sirvió para eso, para darme cuenta de que aunque metas un nuevo concepto, puede trastocar absolutamente todo. Puede que, por mucho que metas ese concepto, como pasa con el umami, la gente siga hablando solamente de si es ácido, si es amargo, si es dulce o es salado. No te habla si es umami. Eso que ya esté reconocido, o en muchos aspectos esté reconocido, pero no lo utilizamos. Entonces, que también hay que tener cuidado con eso. Hacer conceptos nuevos, muy diferentes a lo que tenemos, te va a seguir tirando a lo que tenemos. En las novelas también sí. Y, y eso, pues, lo que sería el sabor, para también para la vista. Si yo estoy viendo colores y de repente yo veo una frecuencia que no solamente veo colores, sino que veo la térmica, mi visión ya cambia. El mismo paisaje que estoy viendo yo, lo está viendo la persona de al lado, pero si la persona de al lado tiene una visión más térmica, no solamente ve los colores, sino ve también el calor que transmiten esos cuerpos, o esas personas, o esos árboles, o ese paisaje. Cambia todo. Pues eso también puede dar mucho juego y puede complicar mucho. Entonces, por eso, cuando me planteé este programa y me planteé esta novela, me planteé el explicar los dos sentidos y en el juego que puedan dar. Entonces, simplemente es una caja de herramientas y dices, vale, pues ahora tengo que describir un sonido, o me falta esto, tengo que narrar más esto. Pero al final, el reto es atreverse. Decíamos al principio. El reto es reconocer que hay gente que no ve igual, o que no ve, o que no escucha, o que el tacto le funciona de una manera diferente, o que no tiene papilas gustativas, o que el gusto suyo es muy diferente a otra persona. Y merece la pena integrar esos personajes. Al final, personas también leen, personas también escuchan audiolibros, también se meten en las historias. Y si se ven reflejadas, por lo que sea, si tú creas un personaje tiene problemas de visión o que tiene una degeneración en la vista, que poco a poco a ir perdiendo la vista, y se siente muy identificado con ese personaje, es más fácil que luego puedas explicar lo que siente. O una persona que tiene una pareja que está quedando ciega, si lee una historia,
puede sentir mucha más empatía por esa persona y puede entender más el proceso que está viviendo. Si no, presentamos también ese tipo de personajes, ese tipo de historias. Parece que todos tenemos todos los sentidos perfectamente. Y los que no, son imperfectos y no merece la pena ser contados, tenidos en cuenta. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Cada historia es muy diferente y el reto es en contar las historias con ojos diferentes, con pieles diferentes y con personas. Entonces, el ponerte en los zapatos de una persona diferente, aprender y disfrutar mucho más de tu realidad. Y te hace aprender y disfrutar más y empatizar más con... Y si tú estás haciendo, como en mi caso, un ejercicio de crear una novela escrita por una, en primera persona por una persona ciega, me va a hacer que luego, cuando estoy en un entorno, cuando soy una persona con más de visión o que se ciega o lo que sea, voy a tener más fácil empatizar porque me he puesto en cierta manera en su papel y porque me he chocado con la realidad, con algunas partes de la realidad, no, no es la realidad, chocar con unas partes de la realidad y darme cuenta lo complicado que es. Seguramente miraré de otra manera diferente. Ciega, una persona sorda, porque al final es eso, y esas personas existen, están a nuestro alrededor, y muchas más de las que nos pensamos. Oído, pero muchos estamos perdiendo oído, y la sociedad con las músicas, con los ruidos, con la contaminación acústica, con todo lo que hay, cada vez vamos peor. La vista exactamente lo mismo, se nos está atrofiando. Tantas pantallas, tantos letras pequeñas, tantos fijarnos en los móviles, fijarnos en... ¿Qué vamos perdiendo? Y si yo me pongo en la piel de una persona que está perdiendo la vista, si luego me pasa a mí, entenderé ciertas cosas. A alguien al lado, lo entenderé. O si una persona muy joven o un chavalillo lee una novela sobre un personaje ciego y le gusta, y una persona se es ciega, ya va a ver un ciego de una manera diferente. Ver un sordo de una manera diferente. Y así conseguimos eso, nos daremos cuenta que por lo menos tenemos herramientas para ser un poquitito mejor. Cada vez que voy a España con tanto ruido me apabulla. Me cuesta mucho adaptarme ahora porque me molesta bastante. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo, no es un pueblo perdido en la montaña, 10.000 habitantes más o menos, pero es bastante tranquilo, de tráfico, poquito tráfico. Ya no, tenemos un semáforo en todo el pueblo y es por velocidad a la entrada. No tiene más semáforos. No tienes grandes avenidas ruidosas de 2 y 3 carriles o 4 carriles. Pues claro, yo hoy, pues por ejemplo, cuando fui al 42, me llamó mucho la atención y me estresó mucho las avenidas llenas de coches, llenas de carreras, llenas de gente, llena de... Y te das cuenta que la realidad es muy diferente. Entonces, a todos nos afecta de una u otra manera. Y hay gente que luego, acostumbrada a la ciudad, sale, se va a un pueblo y le parece que no soporta el silencio, porque está acostumbrado a que siempre tener ruido. Eso también hay que plasmarlo en las historias. Se plasma en las historias. Una persona pasa de una ciudad a un pueblo, o pasa a un paisaje desértico, o pasa a lo que sea, te llamará la atención los paisajes, los colores, escala, tamaño, las distancias, los sonidos, los olores. Te llamarán muchísimas cosas la atención. No solamente la vista. Si nos centramos solo en la vista, perdemos todos los matices, todo el resto de matices. En cambio, si ponemos el foco de que la vista, por supuesto, cambia por completo, pero también el oído. Escucho otras cosas y no escucho el tráfico, no escucho gritos, no escucho claxon, pero sí escucho, o sí escucho árboles, o sí escucho viento en los árboles, o sí escucho arena que va cayendo de una duna, huelo otras cosas, saboreo otras cosas. Entonces, hay que meter.
Sí, sí, incluso en tono de voz tendemos a hablar muy alto y siento que ahora soy un poco pesada pidiendo que se baje el tono. Sí, eso yo creo que nos pasa a muchos. Yo creo que cuando estás en un entorno en el que se chilla menos y menos ruido, te pone mucho más alerta. A mí, por ejemplo, me pasa, yo siempre he tenido problemas con los gritos, pero más tema personal, por traumas y cosas. No soporto tener a dos personas chillando, discutiendo al lado. Es algo personal, no es algo que, oye, iros por ahí. No, es algo personal que mío. Pero es cierto que a mí me crispa, me pone nervioso. Yo escucho y me pongo a la defensiva. Me lleva a sitios, a recuerdos que no me gustan. Y eso es precisamente lo que quería hablar hoy. De cómo los sentidos nos transmiten mucho más que no solamente es vista y oído. Todos los sentidos nos transmiten y nos hacen viajar a un sitio en concreto. El olfato, que nos acuerda pues el olfato de tu abuela, el olfato de la cocina de tu abuela cuando cocinaba. Recuerdo, por ejemplo, la nata, cuando hervía la leche y luego la nata lo utilizábamos para bocadillo. Y ese olor se te queda para siempre. O el olor ahumado de una barbacoa. No solamente es la vista y el oído. Y a mí, el plantear un personaje como Alba me ha permitido eso. Me ha permitido el poner en foco en otras cosas. Yo simplemente hoy quería hablar de eso. Cómo podemos poner el foco en esas otras cosas y cómo podemos hacer que esas cosas se destaquen y cómo esas cosas nos pueden causar las mismas sensaciones u otras muy diferentes que nos la vista. Porque uno de los retos que tenía precisamente era que la novela tiene partes de terror. Y estamos en una época en la que el terror es muy visual. El terror es un susto a la vuelta de la esquina. El terror es una cara, el terror es sangre, el terror es... Y mi terror no puede tener esas visiones monstruosas, pero sí un tacto, sonidos, olores. Es buscar el miedo saliendo un poco de lugares comunes y saltando a lugares casi primigenios de lo que nos causa terror. Ese sonido que nos causa terror, ese chirrido que nos causa terror, ese olor, ese tacto. Pues ahí es donde ese viaje que es el que he hecho y que es que la base de quería hablar de esa idea de que todos los sentidos sirven para una novela, para leer, para describir, para disfrutar como lector y como escritor, y que tenemos que poner el foco en todos ellos, no solamente, por supuesto, eh, destacaremos más unos que otros, la vista siempre se nos irá más porque es una manera muy fácil de entrar y así, pero vamos a poner el foco también en los demás. Y sobre todo vamos a poner también el foco en la gente que no tiene o que tiene, siente esas cosas de manera diferente. Al final lo diferente es lo divertido y lo diferente es darnos cuenta que cada uno tiene sus... Y eso es lo que quería comentar hoy. No sé si os ha gustado el programa, si os habéis aburrido, si os habéis ido todos. Pacoto ya sé que no, porque sigue por aquí. Una cosa que se haya aburrido, pero por lo menos sigue por aquí. Me alegro mucho, Makoto. Pues era eso, ya simplemente quería hacer una reflexión y hablar un poco del proceso que he seguido yo de cara a este camino, de esta novela, de este personaje, y que me está sirviendo también para disfrutar otros detalles de otras novelas, cosas que antes no ponía el foco. En situaciones, entornos, en todo ese tipo de cosas, ha servido mucho. Me ha ayudado el darme cuenta de eso para decir, ostras, sí, es que esto también hay, y esto, y esto, y esto. También se puede plantear de esta manera y se puede explicar de esta manera. No hace falta caer en el la típica descripción de la casa era tal, tal y lleva vestida de tal manera. Esa, vale, completamente válida. Pero si yo quito la visión, ya no sé cómo va vestida la persona que me saluda. Pero sí puedo escuchar el tono de voz, sí puedo escuchar la ropa cuando anda, los tacones,
Puedo escuchar si taconea mientras está hablando. Puedo escuchar cosas. Puedo oler que huele. Puedo unir ese olor ya a esa persona en concreto. El personaje, pues el señor huele a puros, huele a- también a bebidas alcohólicas, no porque sea un alcohólico, pero sí tiene ese regusto. Otra huele, otro personaje igual huele a azúcar. ¿Qué? Porque ella huele a azúcar. No sabe por qué, pero cuando se le acerca a esa persona le viene el olor a es describir a las personas como por su olor o por el tono de su voz o por puede aportar tantos o más matices que el describir físicamente a una persona. Y es un juego que os animo a hacer porque es muy divertido. Intentar describir, quitar la vista y decir, ¿cómo describiría a esta persona si nunca la he visto? Por mucho que sepa cómo es, si nunca la he visto. O cómo se describiría a una persona fija, porque puedo decir, sí, tiene nariz aguileña, lo que sea, vale. Pero es que yo no la he visto, no sé si tiene nariz, no le he tocado tampoco la cara. Pero sí puedo decir mucho a esa persona, del tono, de la manera de pararme, de saludarme con la mano, un abrazo o no, del olor, del sonido, del olfato, de todo puede servir para describir a un personaje. No solo iba vestido con un traje rojo y una blusa verde. Puede decir mucho, pero si hablo del material de la blusa o material de esto que roza o cuando me he abrazado he sentido el tacto de este tipo de tela o he sentido el olor de la persona, pues al final creo que eso sirve ya. Que, si os parece bien, os dejo por esta semana. Todavía tengo que pensar la semana que viene qué es lo que haré, porque voy a tener un domingo bastante ocupado, pero yo creo que algo podré hacer. Entonces, si os parece bien, nos vemos la semana que viene. Y dentro de 15 días también estaré en el Carla. Y lo dicho, hacer como todos los domingos. Foto, espero que te haya gustado, que te lo hayas disfrutado. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Siguiente.